En nombre de la Cámara de Comercio Aburrasur, de su junta directiva y de su presidenta ejecutiva, la doctora Lilian Mesa Arango, les estamos dando la cordial bienvenida y el agradecimiento muy especial por acompañarnos a uno de los eventos que hacen parte de la agenda académica de este año 2022, cuando cumplimos 30 años de actividades en pro del comercio y del sector empresarial de la Aburrasur. De antemano agradecerles el estar con nosotros, el haber atendido esta invitación para hablar precisamente de esos aspectos prácticos en la renovación del Registro Nacional de Turismo, un tema bastante importante que se debe cumplir dentro de los 3 primeros meses del año y que para ello tenemos la presencia el día de hoy de nuestro jefe de registro y jurídica, el doctor Walter Ortiz Montoya, quien es abogado de la Universidad de Antioquia, con especialización en Derecho Administrativo y Derecho Comercial de la Universidad Autónoma Latinoamericana, conferenciante en temas de registro mercantil, registro único de proponentes y registro nacional de turismo. Actualmente, como les decía, él es el jefe de registro y jurídico de la Cámara de Comercio Aburrasur. Con él entonces profundizaremos un poco acerca del Registro Nacional de Turismo y cuáles son esos aspectos prácticos que ustedes deben tener a la hora de la renovación del registro. Invitarles para que estén muy conectados permanentemente con la Cámara de Comercio Aburrasur a través de nuestras redes sociales. Allí ustedes podrán encontrar permanentemente cuál es la oferta académica de la Cámara para todos ustedes de manera gratuita. Pueden aprovecharla tanto servicios registrales como empresariales que están al servicio de sus unidades productivas. Invitarlos también para que si tienen alguna inquietud la formulen a través de la opción de preguntas que encontrarán en el panel derecho de la plataforma GoToWebinar, que es la plataforma que estamos utilizando el día de hoy. Sin más preámbulos, entonces, tengo el gusto de dejarlos con el doctor Walter Ortiz Montoya y estos aspectos prácticos en la renovación del Registro Nacional de Turismo. Adelante, Walter, bienvenido. Carlos, muchas gracias. Bueno, voy a ir pasando buenas tardes para todos. La finalidad de la presentación es hacerlo lo más dinámico posible. Quisiera que me indicaran en este momento, como para tener una idea de con quiénes, digamos, nos encontramos hoy reunidos. Y es qué tipo de prestadores de servicios turísticos tenemos en el día de hoy. Si tenemos hoteles, si tenemos agencias de viajes, si tenemos empresas de transporte, si tenemos viviendas turísticas en sus diferentes categorías como apartamentos turísticos, como fincas turísticas, otros tipos de hospedaje. Entonces sería bueno como tener esa información para nosotros, digamos, de una mejor manera, poderlos ubicar dentro de este tema que nos convoca en el día de hoy, que es para poder renovar de manera anual nuestro registro. Recuerden, perdón, doctor Walter, que pueden hacer o dar respuesta a esta pregunta que nos hacen a través de la opción de preguntas que encuentran en el panel derecho de su plataforma. Ahí pueden dar respuesta. Por aquí ya Lisa Adriana García responde que Airbnb. Airbnb, espera. Carlos, ¿sí pueden ver la cámara? Es que veo que no. No, la cámara no está saliendo en este momento, doctor Walter. Bueno, no, es que no quiere cómo funcionar ya. Bueno, continuemos. Airbnb, o sea que básicamente debe ser un tipo de prestador debe ser un apartamento o una vivienda turística. Bueno, el año pasado, más exactamente el 24 de diciembre, el gobierno nacional expidió el decreto 1836. En ese decreto se recogió nuevamente lo que tenía que ver con el Registro Nacional de Turismo, haciendo diferentes modificaciones de lo que se tenía hasta la fecha. Dentro de ese decreto, pues reiteran nuevamente en qué consiste el registro. El registro no deja de ser un sistema de información sobre el sector. Antes, inclusive uno podría decir, bueno, ¿es registro o es un sistema de información? Y pues propiamente podemos decir que es más un sistema de información, una base de datos de prestadores de servicios turísticos a nivel nacional, que tiene como finalidad igualmente habilitar la actividad de todos esos diferentes prestadores de servicios turísticos
que más adelante vamos a ver algunos de ellos. Y adicionalmente, pues dará publicidad a mi inscripción, a mi actualización, a mi renovación, si lo cancelo, si lo suspendo, si lo reactivo. O sea, de eso se trata este registro que administramos las cámaras de comercio. Pero incluso está en la presentación en negrilla lo siguiente, es para poder operar un servicio turístico en Colombia, necesito tener previamente registro nacional de turismo. Es decir, yo no puedo prestar un servicio de alojamiento, ser una agencia de viajes, ser una empresa de transporte especial de pasajeros para turistas, si no tengo registro nacional de turismo. Incluso si no lo tengo, puede ser objeto de una sanción por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Creo que ahora sí puede verse la cámara. Bueno, esperemos. Listo. En esta presentación, incluso luego se las vamos a compartir, dejé anotadas cada una de las normas que tienen que ver con el tema turismo actualmente en Colombia. Pero nosotros nos vamos a enfocar principalmente en la Ley 2068 del 2020, básicamente esa ley del 31 de diciembre, en el decreto 343 de 2021. Bueno, aclaro, la 2068, ¿por qué razón? Porque establece que todos los prestadores de servicios turísticos pagan la contribución para fiscal y exceptúa de esa contribución a los guías de turismo. Entonces, por eso, importante tener presente esa ley 2068 del 2020. El decreto 343 de 2021, porque reglamenta todo lo que tiene que ver con establecimientos de restaurantes y bares turísticos y establece que ese registro para ese tipo de establecimientos de comercio es un registro voluntario. Hay una diferencia a lo que había en la norma anterior. Acá es un registro voluntario solo si ellos quieren estar dentro del Registro Nacional de Turismo. Y el decreto 1836, porque recoge, lo que les mencionaba ahora, recoge la mayoría o recoge toda la información que se tenía frente al registro, frente a lo que hace la Cámara, frente a los registros, frente al Registro Nacional de Turismo, me establece cuáles son los requisitos generales, los requisitos especiales, mejor dicho, reglamento, y si quiero saber cómo me inscribo en el Registro Nacional de Turismo, bastaría casi que leer este decreto 1836 de 2021. Desde ahí se basa incluso el formulario electrónico que actualmente vamos a tener. Bueno, dentro de esos requisitos generales que nos trae entonces el decreto 1836, Carlos, te pregunto algo. ¿De pronto alguien más dijo qué tipo de prestador teníamos? No, Walter, en este momento nadie más ha dado respuesta a qué tipo de prestadores. Los invitamos a que nos digiten ahí en la opción de preguntas qué tipo de prestador es a la luz de este encuentro que tenemos el día de hoy. Listo, gracias, Carlos. Bueno, dentro de los requisitos generales del Registro Nacional de Turismo, para aquellos que son comerciantes, entonces es un requisito estar inscrito en el Registro Nacional de Turismo. Eso quiere decir, por ejemplo, que hay prestadores que no están obligados a inscribirse como comerciantes en las cámaras y ellos son los guías de turismo y las viviendas turísticas, que ahora pues más a fondo los vamos a empezar a trabajar. Pero si se trata de un comerciante, llámese persona natural, llámese persona jurídica o entidad sin ánimo de lucro que desea prestar servicios turísticos, pues deberá estar inscrito previamente en la Cámara de Comercio. De manera adicional, como un requisito general, aunque eso lo controla la plataforma, porque es un registro electrónico, es un formulario virtual, deberá diligenciar cada uno de los campos que pide el formulario electrónico. Entonces el sistema pues simplemente me va a solicitar toda la información respectiva para poderme inscribir. Diligenciar la capacidad técnica. La capacidad técnica básicamente es aquellos elementos electrónicos, magnéticos, mecánicos, que se utilizan para la prestación del servicio. Pero a manera de ejemplo, ese tipo de elementos sería, por ejemplo,
el ventilador que tengo, el horno que tengo, la nevera que tengo, no, que también tengo un aire acondicionado. Por ejemplo, en una agencia de viajes, no, yo lo que tengo allá es un computador con X características. Eso son los elementos que utilizo para efectos de esa capacidad técnica. Y en el caso, otro campo para diligenciar en el formulario es la capacidad operativa que me hace relación al tema de trabajadores, de empleados que utilizo en la prestación del servicio, indicando principalmente el número y el nivel académico de cada uno. Entonces él me pregunta que si es bachiller, que si no tiene profesión, eh, que si es profesional, que si es tecnólogo, e incluso teniendo en cuenta que algunos prestadores pues ni siquiera utilizan personal para el RNT, para desarrollar su actividad, también da la posibilidad de denotar sin empleados. Por ejemplo, si tenemos una vivienda turística en la subcategoría de apartamento, pues posiblemente la persona, ese propietario, pues no tiene a nadie trabajando allá y simplemente cuando los turistas se van, pues una persona le hará aseo y pare de contar, pero no es propiamente un trabajador de esa persona. Incluso muchas veces el mismo propietario se dirige al inmueble y lo limpia. Bueno, para aquellos prestadores pues que están inscritos en los registros de cámara, igualmente le va a pedir el patrimonio, un valor simplemente de acuerdo a la información financiera que se tenga. Y un requisito muy importante, aunque la plataforma casi que lo sanea, porque al final de terminar de diligenciar el formulario le pregunta que si acepta el código de conducta, es la obligación que en Colombia se mencione que estamos en contra de la explotación de menores de edad en temas sexuales. Entonces, como lo establece este numeral, es adherirse al código de conducta que promuevan políticas de prevención y eviten la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en su actividad turística, de acuerdo con lo previsto en las leyes 1336 de 2009 y 679 del 2001. Incluso la sugerencia o la obligación en muchas de la publicidad que se genera por parte de los prestadores es justamente indicarlo, o sea, que están en contra de la explotación de los niños en Colombia, de la explotación sexual de los niños en Colombia. Bueno, en caso de prestar servicios turísticos al interior de áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y el Sistema de Parques Nacionales, simplemente adherirse a las normas regulatorias en el tema ambiental. Igual, pues, acá les cuento que nosotros, dentro de los prestadores que tenemos inscritos, no tenemos ninguno de esta categoría propiamente. Listo. En el caso de viviendas turísticas, la persona que nos mencionaba de Airbnb, que creería que básicamente es una persona que tiene inscrito o tiene inscritos, porque muchas veces son varios, un inmueble, un apartamento, una habitación, una finca, una casa. Entonces, en ese tipo de inmuebles, que es, digamos, técnicamente o jurídicamente o para el registro se llaman viviendas turísticas, si esos inmuebles o si esos apartamentos están ubicados en propiedades horizontales, llámese edificios, parcelaciones, unidades cerradas, pues tendrán que manifestar expresamente que en ese edificio, que en esa unidad, está permitido la realización de ese tipo de servicios. Si no lo anotan o si no tienen autorización, porque una cosa es que yo le diga a la cámara que sí, y otra cosa muy diferente es que en la práctica sí esté autorizado. O sea, pero lo ideal es ahí siempre estar lo más real, lo más conforme a lo que está dentro de la propiedad horizontal. O sea, si no estoy autorizado, lo mejor es gestionar al interior de la propiedad horizontal, pues la realización de la actividad. Y si estoy autorizado, entonces debo decirlo expresamente en el formulario electrónico. Si no estoy autorizado, la Cámara de Comercio incluso puede devolver el trámite del Registro Nacional de Turismo. O sea, y se lo voy a dar a manera de ejemplo. Si yo vivo en un edificio o si tengo un apartamento en un edificio y en ese edificio se prohíbe la realización de esta actividad
para la prestación de servicios turísticos en el tema de alojamiento, yo no tendría por qué solicitar, bueno, podría solicitárselo a la cámara que me inscriba, pero si le anoté allá que no, la cámara tiene el deber o está en la obligación de devolvérselo al prestador. Listo, para tenerlo muy, 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 muy presente. Doctor Listo. Walter, por aquí tenemos a un operador turístico, tenemos arrendamiento de vehículos eh, y ya, los Airbnb que nos han reportado que son dos o tres. Exacto. Ah, listo, Carlos, gracias. Entonces, a esos Airbnb que nos mencionaban, ellos tienen que tener muy presente esto que les acabo de decir, o sea que necesariamente para poder operar un servicio turístico en una propiedad horizontal, tienen que estar autorizados en la propiedad horizontal para prestar el servicio, no se les puede olvidar. De pronto esta anotación o este requisito general no nos va a aplicar a nosotros, que es si tengo inmuebles o establecimientos en los departamentos de San Andrés, Providencia, Santa Catalina, el tema del permiso de la Secretaría de Turismo Departamental. Ese pues no nos aplica porque acá estamos prestadores de la Sur. Listo. Y en tener presente algo que aquellos que no sean comerciantes, llámese en viviendas turísticas, llámese en guías de turismo e incluso llámese Airbnb, porque Airbnb, digamos que le dieron una categoría especial en el registro. Ellos no están obligados a diligenciar esa capacidad técnica, lo que les mencionaba, pues de que los hornos, de que los ventiladores, que los computadores, ni la capacidad operativa, es decir, ni que tiene tantos profesionales, tantos tecnólogos tampoco, y tampoco el patrimonio neto. Eh, por qué la norma los diferenció? Porque ellos simplemente lo establecieron a Airbnb y a otras plataformas electrónicas que hacen una especie de labor de intermediación, les dieron una categoría especial y eso incluso o viene reglamentándose o viene estableciéndose desde la ley 2068 del 31 de diciembre del año 2020. Desde ahí es que le empiezan a decir a esas plataformas digitales, mire, empiece a controlar a quienes ustedes inscriben que están prestando los servicios, porque obviamente en Colombia el servicio turístico tiene unas obligaciones por parte de esos prestadores. Y con el decreto 1836 del 24 de diciembre del año pasado, del 2021, de forma adicional empiezan a reglamentar aún más, digamos, esas funciones de Airbnb. Tanto así que en ese mismo decreto hacen una mención y es que la DIAN y Fontur, ahora hablamos un poco de Fontur, pueden solicitarle a Airbnb que le digan o que le den información de los diferentes prestadores que están inscritos allá. Escuchen algo. Pueden, no que tienen, ¿cierto? O sea, podrán hacerlo, no podrán hacerlo, ya en su momento, pues, tanto Fontur, ese fondo de turismo, como la DIAN, pues podrán preguntarle a ellos y como está dentro de ese decreto 1836, pues ellos tendrán la obligación de pasarle la información. ¿Listo? Para tenerlo muy presente como tal. Listo, pero hay unos requisitos específicos. En el caso de los de Airbnb, que básicamente son los inmuebles, el primer requisito y casi que requisito fundamental es anotar de manera completa la dirección. Y cuando hablo de manera completa es porque si es un apartamento, anotar el número de apartamento, si es un interior, el número interior, si es una casa, el número de la casa. Porque muchos de estos prestadores incluso pueden llegar a tener varios inmuebles en la misma unidad. Y si no los hacen de esa manera, ¿cierto? Si no los hacen de esa manera, es posible que nosotros se los devolvamos. Entonces, digamos, el prestador diligenció su formulario y anotó simplemente la dirección, por así decirlo, del edificio. Y dijo que era que no que era un apartamento, sino que era un hospedaje no permanente. Entonces, digamos que la cámara asume que posiblemente es una habitación, que es una casa, que no está sometido a propiedad horizontal y lo inscribe. Resulta que ese prestador era dos apartamentos, pero como en el primero se le olvidó el número de apartamento, acá dijo, ay no, voy a hacerlo igualito.
la cámara, como va a anotar la misma dirección, se lo va a devolver. Entonces la idea es que siempre que sea un apartamento, un interior, deben anotarlo de manera completa, porque esa es la forma como se pueden identificar todo lo que son inmuebles, porque pues en los demás prestadores, pues como estamos hablando de agencias, de hoteles, de establecimientos, pues de arrendadores de vehículos, empresas de transporte, pues ahí simplemente lo que aparezca en el registro mercantil. Pero tratándose de inmuebles, la forma de identificarlos, la forma de reconocerlos, de saber que existen, es su dirección. Y si yo entonces vendí ese inmueble y ya no voy a volver a utilizar para el servicio turístico, pues tendré que cancelar, ¿cierto? Para tenerlo pues como presente. De forma adicional, como un requisito específico, en algunos departamentos, algunos municipios, pues tendrán que utilizar o tendrán que presentar o tendrán que contar o tener un uso de suelos, a que se puede prestar el servicio turístico. Y acá pues está la relación de los diferentes municipios de Colombia. Tener presente, dentro de estos municipios no tenemos ninguno. La Cámara de Comercio Burrasur tiene competencia en los municipios de Caldas, Envigado, Itagüí, La Estrella y Sabaneta. Esa es la competencia territorial de la Cámara. Obviamente, si alguien va a registrar un apartamento turístico en Barú, en Punta Arena, Islas del Rosario, pues tendrá competencia de otra Cámara de Comercio y tendrá que hacer o la revisión de acuerdo con lo que dice acá, y es uso de suelos que entrega o que certifica cada municipio. Por ejemplo, en la mayoría de municipios del sur, el uso de suelos lo expide la Secretaría de Planeación. Pero sabemos, por ejemplo, que en el municipio de Envigado el uso de suelo lo expide las curadurías, ¿cierto? Entonces cada municipio pues es autónomo en ese tipo de quién es el que expide los diferentes usos del suelo, que lo que me indica o lo que hace un uso de suelos es especificar dentro del plan de ordenamiento territorial si puedo o no desarrollar esa actividad, que en este caso sería una actividad, por ejemplo, de alojamiento. Listo. Las agencias de viajes. En el tema de las agencias de viajes, este decreto 1836 trae algo particular o algo adicional, más que particular, algo adicional, que esto no lo haya traído antes, la normatividad, y es que se utilizan corredores independientes para la comercialización de esos servicios de la agencia. Pues tendrá que diligenciar nombres, identificación y domicilio de esas personas que le prestan esos servicios. Y que si no utiliza ese tipo de servicios, que básicamente son servicios de intermediación, pues no, deberá señalarlo expresamente en el formulario. Y que si hay turismo o aventura, simplemente tendrán que mencionarlo expresamente dentro de ese formulario electrónico. O sea, hay ese formulario electrónico que año a año diligenciamos, pues me va a traer las preguntas con una anotación. Las cámaras de comercio tienen 6 meses de entrada en vigencia ese decreto. Ese decreto es del 26 de diciembre de 2021, es decir, contemos 6 meses para decir que hasta esa fecha las cámaras tienen como fecha límite adecuar los formularios. Es posible que en este momento, cuando vamos a hacer la renovación o nos vamos a inscribir, si de pronto hay personas acá que apenas se van a inscribir y son agencias de viajes, este requisito no le vaya a aparecer. ¿Por qué? Porque apenas estamos implementando cada una de las cosas o cada uno de los temas que desarrolló este decreto 1836. Listo. Hay otro tipo de prestadores que son las oficinas de representación turística, que en ese caso ellos lo que hacen es una labor de intermediación. Ellos ofrecen los servicios de otros, o sea, es decir, el hotel presta el servicio de alojamiento, la agencia de viajes vende un paquete turístico, la empresa de transporte ofrece un tema de transporte de pasajeros, pero las oficinas lo que hacen es hacer contratos con esos prestadores y ofrecerles sus servicios, y por digamos, ese servicio, pues reciben una comisión. Entonces, en ese caso, en esas oficinas, pues ellos tendrán que indicar en el formulario que tienen un contrato con una de estas empresas, ¿cierto?
Si es que yo lo que vendo son paquetes turísticos, entonces ahí no soy una oficina de representación turística, sino que estaría dentro de la calidad de agencia de viajes, para tenerlo muy presente. En determinado momento se confundía mucho eso, se confundía mucho lo que era una agencia de viajes y lo que era una oficina de representación turística, porque la agencia de viajes lo que hace es vender paquetes turísticos, en muchos casos operarlos, y la oficina de representación no vendía paquetes, sino que ofrecía el servicio de otro. Entonces, digamos que últimamente ya sí se vienen clasificando de una mejor manera y uno los diferencia. ¿Por qué? Porque se basa en un contrato de mandato. Literal, es simplemente venga, ofrézcame el servicio que yo tengo y yo te pago una comisión por eso. Ejemplo, yo tengo una finca, eh, la llevo, voy donde alguien dice, ah, no, yo tengo una revista donde ofrezco fincas turísticas, si quieres yo te publico esa finca en la revista y me vas a cobrar X% por cada visitante pues que te relacione a partir de la revista. Eso es una oficina de representación turística. Listo. En el caso de guías turísticos, que es otro tipo de prestadores, esos guías turísticos para poderse inscribir tienen que tener tarjeta profesional. Y esa tarjeta profesional les pide el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. ¿Y eso desde cuánto? Desde la ley 2068 del 31 de diciembre del año 2020. En esa ley también se hizo mención que ya no sería el Consejo Profesional de Guías de Turismo, sino el Ministerio quien expediría esa tarjeta. Y esos guías de turismo tienen dos SIU en los cuales se puede inscribir, que son básicamente de apoyo al turista, que es el 7990 y 7912. Ahora más adelante en la presentación vamos a ver que muchos de los diferentes prestadores que tenemos tienen que tener un SIU específico de acuerdo a la categoría y subcategoría que lleguen a tener. Carlos, de pronto tenemos preguntas hasta el momento. No, Walter, en este momento no hay preguntas todavía. De una, gracias. Listo. Vienen otros tipos de prestadores de servicios turísticos, incluso tenemos uno pues, que nos mencionó que estaba, y son los llamados arrendadores de vehículos para turismo nacional e internacional. En esos arrendadores de vehículos, ahora más adelante vamos a ver en los SIUM que hay dos categorías o subcategorías, más que categoría, subcategoría. La categoría de simplemente arriendo el vehículo y hay otros que no solamente arriendan el vehículo, sino que también van con el conductor, ¿cierto? Entonces, no confundir ese tipo de arrendador de vehículos con conductor con una empresa de transporte, que son cosas completamente diferentes, ¿cierto? Una empresa de transporte especial de pasajeros, de esos que transportan turistas, que trasladan turistas, digamos, incluso son empresas habilitadas por el Ministerio de Transporte para prestar el servicio. Acá lo que estamos hablando es que yo arriendo el vehículo, no sé, todo un día, y ese arrendamiento de ese vehículo incluye una persona que pues me va a llevar donde yo le diga que me lleva, ¿cierto? Sin que eso constituya un típico contrato de transporte como si lo hacen esas empresas habilitadas por el Ministerio para prestar el servicio público de transporte terrestre de pasajeros. Listo. Acá no tenemos estos usuarios industriales de servicios turísticos en las zonas francas, no tenemos actualmente inscritos, ni tampoco promotores o desarrolladores de tiempo compartido. Entonces no vamos pues como a detenernos mucho frente al tema de ellos. Viene frente a los establecimientos de gastronomía y bares, igual ahora vamos a desarrollarlos más a fondo. Ellos, pues digamos, los vinieron a reglamentar el 6 de abril con el decreto 343 del 2021, con una gran diferencia a lo que había antes. Los prestadores de servicios turísticos de gastronomía y bares se ubicaban en ciertos lugares que el ministerio definía como turísticos, y a partir de este decreto, pues se eliminó esa limitante, porque ese decreto anterior decía que tenía que estar en un sitio turístico y que de manera adicional tenía que tener cierto valor de ingresos, que era básicamente 500 salarios. Cuando se cambió la normativa, dentro de las consideraciones para cambiar la normativa, se dijo era que
digamos, esos establecimientos por sí mismos iban generando que el sitio fuera turístico. Es decir, muchas personas fácilmente podemos empezar a visitar ciertos lugares porque consideramos que hay un restaurante, que hay un bar, que hay un bar-restaurante, ¿cierto? Que hay algo que nos llama la atención. Entonces, eso fue lo que pensó en su momento la normatividad o las consideraciones. Hay sitios que se vuelven turísticos simplemente por ese lugar, por ese establecimiento de comercio que se encuentra allá. Las empresas captadores de ahorros para vías y servicios turísticos prepagados, eso tiene pues una limitante de salarios mínimos. La empresa de transporte terrestre automotor, lo que yo les mencionaba ahora, que tienen que estar habilitados por el Ministerio de Transporte. Si no están habilitados por el Ministerio de Transporte, no pueden prestar el servicio y mucho menos pues también estar en el Registro Nacional de Turismo. Los parques temáticos, parques de ecoturismo y parques de agroturismo, que también hicieron mención medio reglamentaron, no, lo reglamentaron también con el decreto 1845 del año pasado, el 24 de diciembre también, pero con algo que hay que tener presente. También está pendiente de, de actualizarse la plataforma para que ellos se puedan clasificar, porque primero los teníamos en otras categorías y acá simplemente lo que empezaron fue a diferenciarlos en parques de ecoturismo y parques de agroturismo. Bueno, ¿y cuáles son las causales entonces que nosotros como Cámara vamos a tener en cuenta para no es un registro? O sea, porque uno dice, bueno, resulta, Walter, que al fin y al cabo yo voy a hacer un registro en una página web, ¿cierto? Va a hacer un registro, un formulario electrónico, donde él me va a preguntar una serie de datos que yo voy a empezar a diligenciar, los que yo les decía ahora, que la dirección, que la capacidad técnica, que la capacidad operativa. Entonces, si el formulario pues, me está pidiendo eso y yo los estoy diligenciando, pues ¿por qué me lo pueden devolver? Entonces, empezamos diciendo, aquellos que no cumplan con los requisitos generales o los requisitos específicos. Ejemplo, esa vivienda turística que no tiene autorización para prestar el servicio de alojamiento en la propiedad horizontal. Eso es un requisito específico e implica una devolución. Las empresas de transporte terrestre especial de pasajeros no tienen la habilitación, no la acreditan, tienen motivo de devolución, ¿cierto? Entonces son una serie de requisitos de esos que les estuve mencionando que si no los cumplen, pues la Cámara no puede registrar. Los errores u omisiones. Oye, ejemplo, la agencia de viajes que tenía que relacionar la capacidad técnica y no la relacionó, se le olvidó. El sistema lo dejó seguir o la capacidad operativa, ¿cierto? Entonces, son cositas que el formulario, si bien solicita, pues el prestador debe tomarse el tiempo para empezar a diligenciar. Una, digamos que es casi que de las devoluciones del Registro Nacional de Turismo, podríamos decir que es más o menos el 90% de lo que genera la devolución, el numeral tercero, cuando el objeto social o la actividad económica, es decir, ese SIU, no corresponde con la categoría o la subcategoría del tipo de prestador que yo quiero, ¿cierto? Me explico. O incluso que no esté ni en el registro mercantil y aquellos que no son comerciantes en el registro necotributario. Pero explico cómo así que la actividad no corresponde. Yo, pues digamos que soy una vivienda turística, ¿cierto? Normalmente las personas que tienen viviendas turísticas, ¿cierto? Normalmente las personas que tienen viviendas turísticas, pues la vivienda es porque en algún momento tuvo un dinero para comprar la vivienda, pero su actividad económica normalmente puede ser asalariado o actividades completamente distintas, más relacionadas con su profesión u oficio. Pero resulta que cuando voy a prestar el servicio de alojamiento, porque ya ahí lo que estoy haciendo es un tema ya más de prestar un servicio turístico, tengo que tener un SIU para ese tipo de actividad. Entonces, muchos prestadores, esos ejemplos, las viviendas turísticas se devuelven porque esa persona que quiere inscribirse no tiene el SIU relacionado
con esa actividad. Ahora más adelante vamos a ver incluso cuáles son ese tipo de SIU. Y ese requisito o esa obligación o que tengo que hacer para inscribirme es previamente hacerle la solicitud a la Cámara, pues actualizar mi registro único tributario, mi RUT, y agregar pues la actividad correspondiente. En el caso pues de personas inscritas en la Cámara, las agencias de viaje, los hoteles, los eh, arrendadores de vehículos, aquellos que organizan eventos, a esos pues son más sencillos porque esos pues al estar inscritos en la Cámara, de pronto cuando vienen a la Cámara a matricularse como comerciantes, pues dentro de la Cámara hacen las respectivas consultas y se clasifican de una mejor manera. Pero como las viviendas turísticas, los guías de turismo, normalmente son personas que simplemente llegan al Registro Nacional de Turismo casi que porque alguien les dijo, venga, si no lo tienes, no puedes prestar el servicio. Pues normalmente ellos no vienen a la Cámara. Entonces, por regla general, ellos tienen desactualizado, o no es que lo tengan desactualizado, o sea, nunca pues hayan visto la necesidad de tener ese tipo de actividades económicas reportadas. Listo. Adicionalmente, aquellos que sean comerciantes, una agencia de viajes, un hotel, un hostal, deben de tener renovada su matrícula mercantil para poder también renovar su registro nacional de turismo o inscribirse en el registro nacional de turismo. Listo. Esa última situación que establece ahí, ¿cierto? Que dice, cuando se presente la situación descrita en el artículo 31 de la ley 2068, ¿cierto? Que habla simplemente de infracciones en materia ambiental. Y lo que dice es, su inscripción en el Registro Nacional de Turismo se quedará suspendida por el mismo término de la sanción. Esto siempre y cuando la sanción se encuentre en firme. Entonces, eso es un tema pues más de infracciones en un tema ambiental que si me sancionan, pues me suspenderá mi Registro Nacional de Turismo. Listo. Prestadores de servicios turísticos y la actividad económica. Este es casi que una información muy importante porque eso me va a permitir a mí clasificarme de la mejor manera cuando me voy a inscribir en el Registro Nacional de Turismo, ¿cierto? Carlos, ¿preguntas hasta el momento o nada? No, Walter, seguimos avanzando porque no hay preguntas en el momento. Listo, gracias. Bueno, entonces vamos a empezar a mirar uno a uno las actividades de cada uno de los prestadores, que es un requisito tanto para inscribirse como para renovar en su momento. Listo. Entonces vamos a empezar a encontrar unos establecimientos de alojamiento, ¿cierto? Esos establecimientos de alojamiento hay que diferenciarlos entre de oferta permanente y la que no es oferta no permanente, que son las llamadas viviendas turísticas en sus diferentes subcategorías. En las de oferta permanente vamos a encontrar los apartahoteles, que es la 5512, los hoteles, los centros vacacionales, los campamentos. Entonces mire que ahí está uno a uno cuál es el SIU que le corresponde a cada uno de esos. Cuando yo les decía ahora, cada prestador debe estar bien clasificado, es porque si tengo un hotel, o sea, si elegí la subcategoría hotel, pues no tengo por qué tener ejemplo. La actividad económica 5520, tendría que tener la 5511. Esa es la validación que hace la Cámara de Comercio en ese tipo de registro. Tenemos otro, los albergues, la 5519, el refugio, la 5519, el hostal, ¿cierto? Las fincas turísticas, incluso, ahora acá pues les voy a mandar, porque esto ya son viviendas turísticas, pero acá hay uno que me faltó y es el glamping. El glamping lo han venido clasificando en el 5514, ahora que está de moda tanto el glamping, que hasta el decreto 1836, o sea, es decir, hasta el año pasado no existía dentro de la normatividad, pero resulta que ya este decreto también empezó a hablar de glamping. Como un tipo de prestador de servicios turísticos y pues ellos los han catalogado más como un alojamiento rural y la llevan al 5514.
En este caso ya estamos más desde el punto de las viviendas turísticas, entendiendo que las viviendas turísticas tienen la característica y es que como no es una oferta permanente, pues no están obligados a inscribirse en la Cámara como establecimientos de comercio. Los hoteles, los hostales, los albergues tienen que estar inscritos en la Cámara, mientras que las viviendas turísticas bastaría con tener Registro Nacional de Turismo para inscribirse acá. Bueno, digamos de esas subcategorías que empezamos a ver en las viviendas turísticas, porque este decreto 1836 las amplió, vamos a encontrar las fincas turísticas, si está en una zona rural será el 5514, si irá una zona urbana de pronto 5519, los apartamentos turísticos en el 5519, lo mismo que otros tipos de hospedaje. Y cuando hablamos de otros tipos de hospedaje no permanente, imaginémonos simplemente la persona que decide arrendar para turistas una habitación con baño en su casa. Es decir, yo vivo en una unidad, en un apartamento, pero yo en ese apartamento dije, no, pues que yo tengo 3 habitaciones acá y la verdad no necesito esa tercera del fondo que tiene hasta baño. Entonces yo decido arrendarla a través de Airbnb. ¿Cierto? Airbnb, ¿qué me va a decir a mí? Venga, acredíteme el Registro Nacional de Turismo. Pero yo para el Registro Nacional de Turismo soy otro tipo de hospedaje turístico, no permanente. ¿Por qué? No me puedo catalogar como una casa, como una finca, como un apartamento, sino como otro, ¿cierto? Porque lo que estoy arrendando básicamente termina siendo una habitación con baño. No, pero es que tampoco ofreces el baño, listo. Una sola habitación, no hay problema, para que lo tenga muy presente. Bueno, vamos a encontrar las agencias de viajes. Esas agencias de viajes las miramos en 3 categorías. Las que son las de agencias de viajes y turismo, que son las que venden paquetes turísticos. No voy a dar nombres propios, pero básicamente ellos hacen eso. Simplemente yo me dirijo ante ellas y quiero comprar un paquete. Ellas no operan el paquete, ellas simplemente me lo venden y de pronto me remiten a otro tipo de prestadores de servicios turísticos. Es decir, me remiten con la empresa de transporte que me lleva, con el hotel, con el guía, pero eso me vende un paquete que otros operan. Tenemos agencias de viajes operadoras que esas no solamente me venden el paquete turístico, o sea, no solamente me venden el plan, sino que de forma adicional me prestan algunos de esos servicios. Y incluso para esas ellas tienen la actividad 7912. ¿Y cómo así que me prestan algunos de los servicios? Pues ellos me ofrecen el servicio de guianza, me ofrecen el servicio de transporte, muchas veces más refrigerio, ¿cierto? Ah, pero también alojamiento. Bueno, normalmente uno lo encuentra más en transporte, guianza, que otras cosas. Pero esa es la característica de esas. Ellas no me venden solo el paquete, sino que también realizan algunas de las actividades que hacen parte de ese paquete. Y las que no hacen ellos, pues simplemente lo coordinan con otro tipo de prestadores. Y tenemos, por último, dentro de esas categorías de agencias, pues las agencias de desmayoristas, que ellas en principio no le venden a los usuarios finales, o sea, no me venden a mí, que soy el que estoy buscando el plan, sino que le venden a las demás agencias. Ellos arman sus paquetes y venden eso al por mayor. Listo, pero entonces en teoría ellos no me venden a mí, que soy el consumidor o el cliente final de ese paquete. Listo. Las oficinas de representación turística, las que les mencionaba ahora, que ellos lo que hacen es intermediar, vender un servicio que otro ofrece y reciben a partir de ese servicio, pues una comisión. Eso es lo que ellos reciben, un dinero. El paquete que estoy ofreciendo el otro, la habitación X, el transporte tal. Como yo le conseguí al cliente, pues él me va a pagar a mí una comisión. Listo, para tenerlo muy presente. Y ese sería el código 7990 que incluso ahora cuando les mostré los guías de turismo, ese 7990 también hacía parte del código que te podía tener un guía de turismo. Y si miramos la diapositiva anterior, el 7912 también era una especie de servicio de apoyo, pero también está la guianza turística ahí, y por eso ese guía puede tener ambos, tanto la 7912 como el 7990, como lo vemos acá. 7990 y
7912. Ese 7912 inclusive lo tiene de manera expresa, que el tema de la guianza turística. Listo, tenemos otro, no escuché que hubieran prestadores de este tipo cuando hicieron pues la relación de quienes estaban, pero en el Aburrasur sí tenemos varios, que son los operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones, básicamente logística. Muchas veces inclusive estos tipos de prestadores también están inscritos en el Registro Único de Proponentes, que es un registro para contratar con el Estado. Y esa actividad o la actividad que ellos deben de tener, incluso ellos son comerciantes, pues es la 8230. Repetir nuevamente que los únicos que no tienen la condición de comerciantes de todos estos prestadores de servicios turísticos son los guías de turismo y las viviendas turísticas que no quieren inscribirse como tal como establecimientos de comercio. Listo, venimos a uno que sí está dentro de la charla y son los llamados arrendadores de vehículos, donde se definen dos categorías, el 7710, que es alquiler y arrendamiento de vehículos automotores, simplemente la persona se lleva el carro y lo trae a tantas horas pues digamos que decidimos arrendarlo. Y tenemos aquellos que no solamente me arriendan el carro, sino que me lo arriendan con un conductor, que ese sí se va un poco más con un SIU muy distinto, que es el 4921. Pero ahí hay que diferenciar que una cosa es un arrendamiento de vehículos con conductor y otra muy diferente es el transporte de pasajeros o el transporte especial de pasajeros, que son dos cosas diferentes. El transporte especial de pasajeros implica una habilitación por parte del ministerio y acá en estos arrendadores de vehículos lo que yo estoy diciendo es, pues yo te arrendé el vehículo y pues usted ya tomará la decisión para dónde se va con ese vehículo que tiene un conductor, que simplemente le tienes que decir, no, llévame a tal parte, luego llévame a esta, luego llévame a esta. Eso es lo que hace un arrendador de vehículo con conductor. Listo, el transporte terrestre automotor especial de pasajeros, que es el 4921, que ahí se parece en el anterior. El operador de chivas, que también es un tema de transporte de pasajeros. Estos pues no los voy a desarrollar mucho porque no tenemos. Tampoco estos pues las empresas de tiempo compartido y multipropiedad que tienen simplemente el código 7990 y dependerá pues mucho como de cada una de las actividades que desarrollan. Lo mismo que las compañías de intercambio vacacional, las empresas captadoras de ahorro, ellos son también una especie de intermediarios y también tienen el 7990. ¿Cierto? Los concesionarios de servicios turísticos en parque que tampoco pues están como muy bien o no tenemos en este momento en el Aburrasur. Los parques temáticos también con su actividad. Uno que creó el decreto 1836, simplemente que, digamos, son organizadores de bodas, pero la característica es que son personas que están en el extranjero y los traigo a Colombia para que se casen, ¿cierto? Esa fácilmente puede ser un 7990 o un 7912. Listo. Y ahora vamos con los establecimientos de gastronomía y similares o los bares y restaurantes. Carlos, tenemos preguntas hasta el momento. No, Walter, en el momento no tenemos todavía preguntas. Recordarles a todos que pueden hacerla a través de la opción de preguntas que tienen en su plataforma en el costado derecho. Simplemente formulan la pregunta y desde luego que trataremos de darle respuesta. Walter. Walter. Walter, ¿me escucha? Walter, ¿me escucha?
Bueno, les ofrecemos excusas. Vamos a verificar qué pasó con el sonido de nuestro conferenciante o si alguno me confirma que no estamos escuchando a Walter, si es tan amable. Walter, ¿me escucha? Bueno, les agradecemos. Nos den unos segundos para validar la dificultad que tiene nuestro expositor. Vamos a validar y ya volvemos con ustedes. Gracias. Bueno, estamos tratando de solucionar el problema técnico con el sonido de nuestro expositor. Les agradecemos su paciencia. Entre tanto, quiero invitarlos para que estén muy conectados con nosotros todo el tiempo, como se los decía, a través de nuestras redes sociales, particularmente a través de YouTube. Ustedes van a poder encontrar toda la oferta de actividades académicas a cada uno de los sectores empresariales de la Burrasur. Allí pueden encontrar toda la oferta, desde oferta para micros, para pymes, en fin, toda la oferta que tienen los empresarios de nuestra jurisdicción para capacitar a su personal, para capacitarse a sí mismo. Ahí pueden encontrar todas las grabaciones de los eventos que hemos realizado, incluso desde la pandemia, que fue cuando incorporamos sobre todo y reactivamos de una manera intensa nuestro canal de YouTube con todas las memorias audiovisuales de los eventos que se realizan por parte de nuestra entidad. Recuerden que la mayoría, por no decirles que todos nuestros eventos son completamente gratuitos y que ustedes tienen la posibilidad, si no pueden acceder de manera directa, presencial o virtual el día en que se convoca, pues tienen la posibilidad de acompañarnos a través de YouTube y encontrar allí la conferencia que más se ajusta a sus necesidades. Invitarlos entonces para que estén muy atentos adicionalmente a una invitación puntual que tenemos el próximo 9 y 10 de marzo y que consiste en el seminario presencial de actualización laboral para que ustedes que tienen personal a cargo tengan la posibilidad de identificar cuáles son esas principales novedades, cuáles son los cambios que se presentan y el impacto para la empresa en materia laboral. Este es un seminario que tiene costo, que anualmente hacemos con todos los empresarios, que estará liderado por nuestro conferenciante estrella en el tema, el doctor Santiago Villarrestrepo, y programado para el miércoles 9 y jueves 10 de 8 a 12 del día
es de manera presencial en nuestro centro de convenciones Aburrasur. La inversión es para los matriculados, que son todas las empresas o los empresarios o las personas que por realizar una actividad empresarial están obligados a estar matriculados en las cámaras de comercio. Para matriculados es de 230.000 pesos, para afiliados de 180.000 y para los particulares de 270.000 pesos. Esta inscripción les permite tener las memorias impresas y obviamente acceder a la certificación digital del evento para que ustedes entonces lo tengan muy presente. Vamos a validar si ya nuestro conferenciante está de nuevo en línea para poder continuar con la exposición. Claro, para las personas, para Sandra Pérez, para Lisa Adriana, que no nos puede acompañar toda la conferencia, les reitero, la conferencia estará subida 2 horas después de finalizada en nuestro canal de YouTube. Ustedes pueden ingresar, simplemente encontrarnos o buscarnos como Cámara Aburrasur o como Aburrasur. Allí van a encontrar el canal de YouTube de la Cámara y encontrarán la conferencia que estamos presentando en este momento. Igualmente, las memorias estarán disponibles en nuestro sitio web a través de la opción Centro de Conocimiento. Allí hay una opción que dice Memorias y allí podrán descargarlas también 2 horas después de finalizado el evento el día de hoy. Así que no tienen excusa como para conocer todos los detalles y el alcance de este encuentro el día de hoy. Bueno, parece ser que nuestro conferenciante tuvo dificultades, entonces él va a estar aquí presente desde el equipo en que yo les estoy compartiendo toda la información para que no tengamos entonces más dificultades técnicas con el asunto el día de hoy. Regálenos otros segundos y ya continuamos entonces con este encuentro. Bueno, creo que he vuelto después de ese problema técnico que se tuvo. Bueno, vamos a empezar a desarrollar este tipo de prestadores, los bares, restaurantes, que son pues, desde el punto de vista turístico, con las actividades, básicamente el bar con la actividad 5630, los restaurantes con la actividad 5611 y aquellos que combinan ambas actividades con las actividades 5630 y 5611. Pero de forma adicional, pues ellos vamos a tener diferentes categorías de esos bares y restaurantes, como pueden verlos en las diferentes actividades que tienen acá, pues como a la mano, pues no me voy pues como a detener mucho en ellas porque pues digamos que dentro de la presentación las van a tener y ustedes pues van simplemente a validar si corresponden a alguna de las que ustedes tienen en sus establecimientos de comercio. Frente a esos establecimientos, es muy importante hacer la siguiente mención. El decreto 343 del año pasado, del mes de abril, estableció que ese tipo de prestadores, básicamente, o de establecimientos de comercio, pues no estaban obligados a prestar
perdón, no están obligados a inscribirse, sino que es un registro voluntario, o sea, solamente si ellos desean hacerlo y si están dentro de esas, tienen esas actividades, pues lo harán. Pero para poderse inscribir, o sea, para poder tener la categoría de turístico en el registro, pues tendrán que tener como mínimo 3 de las siguientes, digamos, actividades o 3 de las siguientes características. Tener información en Internet sobre el tema de ubicación, precios y contenido de la carta. Recordemos, el tema de los bares y restaurantes tiene, pues, o lo crearon de manera voluntaria y no sujeto a un territorio en particular, porque lo que se quiere es que el prestador simplemente lo haga porque él considera que su propio negocio pues, va generando un tema turístico en el territorio. Adicionalmente, tener registros en las plataformas, ¿cierto? Tiene una aplicación, pues donde el turista puede llegar. Tener menú en 2 o más idiomas, incluidos el español o inglés. Atender con personal uniformado. Otra de las características, receptar tarjetas de débito o crédito a nivel nacional o internacional, ¿cierto? O moneda internacional o, perdón, moneda extranjera. Permitir reservas por medios telefónicos o digitales, desarrollar muestras comerciales, shows musicales, culturales, eventos y certificarse en normas de calidad turística. Incluso esas normas de calidad turística, en su momento los prestadores, algunos de los prestadores del Registro Nacional de Turismo estaban obligados a implementarla. Hasta cierto momento se hablaba de implementación, pero en este caso no se habla propiamente de implementación, sino de certificación. Pero aclaro algo, hablamos no de que tienen que tener estas 8 características que tengan que tenerlo, sino que mínimo 3 de ellas. Entonces casi que un bar y restaurante turístico, cualquiera de ellos, tiene que tener o tiene que cumplir con el tema de voluntariedad, o sea, él quiere hacerlo, él quiere y está dentro de estas categorías, bar y restaurante, eh, fruterías, comidas callejeras, alzamientos, o sea, mire que hay diferentes opciones, o sea, tiene que estar dentro de estas categorías, pero adicionalmente tiene que tener 3 de estas características para poder considerarse como turístico. Y si aquellos, incluso la norma también dijo, bueno, si ese prestador que está inscrito porque estaba en una zona turística, porque cumplía con lo que estaba anteriormente, no quiere seguir, no quiere seguir en el Registro Nacional de Turismo, pues le podrá solicitar a al registro a la Cámara de Comercio en este caso, pues que simplemente no quiere continuar en el Registro Nacional de Turismo y ya. Listo. Y por último, dentro de esta presentación, igual ahora pues vamos a dar el espacio para resolver las dudas que tengan los prestadores. Vamos a hablar del tema de Fontur, de la contribución para fiscal. Entendiendo que esa contribución para fiscal, pues a partir del decreto 1836, es decir, desde el 24 de diciembre del año pasado, pues a las cámaras de comercio no las va a obligar a controlar que el prestador efectivamente esté al día con Fontur, ¿cierto? Esto para aquellos prestadores que llevan años renovando, bueno, años no, más o menos 2, 3 años, yo creo que recuerdan que llega un punto en el formulario donde el sistema lo que hace es validar con Fontur y les dice si están al día o no están al día, ¿cierto? Si no están al día, les dice comuníquese con Fontur para que usted de alguna manera aclare con Fontur si usted es que le falta un trimestre, 2, 3, 4, o si es que hay un error por parte de ellos. Y ellos procedían a hacer la actualización y los dejaba continuar en el Registro Nacional de Turismo. Con este decreto 1836, pues lo que dijeron fue es que eso no se controla ya para el Registro Nacional de Turismo propiamente, es decir, ya nosotros no vamos a hacer ese control como cámara,
Pero eso no quiere decir que esa obligación no exista, ¿cierto? Que no se diga desde acá que el prestador considera que como el RNT no me lo va a pedir, pues entonces yo pues simplemente no pago y listo. No, hay que tener muy presente e incluso porque a partir de la ley 2068 del año 2020 establecieron que todos los prestadores de servicios turísticos están obligados a pagar la contribución independiente de lo que sean los ingresos. Y eso incluyó, cuando hablo de todos, a incluso a las viviendas turísticas, llámese apartamentos, llámese fincas, llámese casas, llámese habitaciones que arriendo para turísticos. O sea, absolutamente todos los prestadores lo pagan. Y solamente tienen una excepción. O solamente uno de los prestadores de servicios turísticos no están obligados a hacer ese pago, y son los guías de turismo, ¿cierto? Acá, pues, inclusive la norma define la contribución como un gravamen con carácter de obligatorio, que busca como tal el sostenimiento, la promoción, la competitividad del turismo a nivel nacional. Incluso pues uno puede ingresar a la página de Fontur, ahora ingresamos a la página de Fontur y puede encontrar los diferentes, digamos, servicios que ofrecen ellos, porque no solamente es pagar la contribución, es también pues como apoyarse de los diferentes servicios, ruedas de negocios y ofertas de información, de servicios que ellos pueden llegar a prestar. Entonces, yo creo que es importante reiterarlo, o sea, no es que la contribución haya desaparecido, o sea, no es que yo no esté obligado a pagar, solo que ya no me la controla la Cámara cuando ya vaya a renovar de manera anual, ¿cierto? Y ya pues teniendo en cuenta que les estaba mencionando eso, es reiterarles o indicarles lo siguiente, o sea, el Registro Nacional de Turismo se renueva de manera anual para aquellos que apenas el año pasado se inscribieron, porque muchos prestadores de servicios turísticos desde el año pasado se empezaron a inscribir cuando recibieron una comunicación de Airbnb. Airbnb, con la ley 2068, le dijeron, señores, mire, si usted no le dice a los diferentes prestadores que tiene allá en su plataforma que le acrediten el Registro Nacional de Turismo, yo a usted lo voy a hacer solidariamente responsable de la actividad que ellos presten, ¿cierto? Es decir, del mal servicio que presten frente a un turista. Con esa disposición que hizo Airbnb y las plataformas pues que ofrecen este tipo de servicios. Le envió una comunicación a los diferentes prestadores que tenían en su página y les dijo, mire, si ustedes no me acreditan como plazo máximo el 1 de enero del año 2022, es decir, ahora el 1 de enero, pues yo a ustedes los voy a eliminar, por así decirlo, o les voy a cancelar pues, la suscripción que tienen con nosotros. Esa fue una comunicación. Y muchos prestadores, que yo creo que por eso hay varios que están dentro, o cuando les preguntan qué son, dicen Airbnb. O sea, muchos de esos prestadores que posiblemente llevaban un buen rato prestando el servicio, pues nunca habían visto de pronto la necesidad de inscribirse, ¿cierto? Es posible que nunca lo hubieran hecho. ¿Por qué? Porque ellos decían, venga, pues que pues de alguna manera no se están dando cuenta. Pero ya cuando le dicen a Airbnb y a estas plataformas, o les solicita a ellos o lo hago solidariamente responsable usted, ellos pues simplemente se intentan cuidar y pues establecen ese tipo de controles y hacen que ustedes se registren. Pero entonces para todos esos prestadores que apenas llegaron, que la mayoría lo hicieron en el mes de diciembre del año pasado, es muy importante que sepan, primero, que tienen que pagar esa contribución para fiscal. O sea, que esta contribución, si bien no la vamos a controlar nosotros desde Cámara, ustedes sí la tienen que pagar. ¿Y cuándo se paga o cómo se paga? Eso se paga de manera trimestral. Enero, febrero, marzo, se paga en abril, abril, mayo, junio, se paga en julio y así sucesivamente. ¿Cierto? Esa es la forma de pagar. ¿Y cómo se paga? Por ejemplo, las viviendas turísticas pagan el 2.5% de los ingresos que reciben por esa vivienda, ¿cierto? No es de los ingresos pues totales de esa persona, no, los ingresos de ese tipo de actividad, eso es lo que pagan, para que lo tengan muy presente, ¿cierto?
Y cuando en la fecha límite, entonces, de esa renovación para esos prestadores, independiente de la fecha en la cual se hayan registrado el año pasado, el 31 de marzo. Esa es la fecha límite, porque la renovación del Registro Nacional de Turismo es desde el 1 de enero al 31 de marzo de cada año. No se les puede olvidar. Incluso, importantísimo, hagan esa renovación lo antes posible. El Registro Nacional de Turismo es completamente gratuito. Todo lo que se hace en el Registro Nacional de Turismo, la expedición de certificados, la inscripción, la renovación, la actualización, la suspensión, todo es gratis, absolutamente gratis. Pero es un registro que tiene una característica, y es que si yo no lo renuevo dentro de esos 3 primeros meses, independiente de cuándo me haya registrado, porque estoy seguro que acá hay personas que hasta de pronto se pudieron haber inscrito el 31 de diciembre. Y así se hayan inscrito el 31 de diciembre, ya están obligados a renovar este año, para que lo tengan presente. Entonces, háganlo lo antes posible, porque si no lo renuevo, si a mí yo me equivoco cuando hago el formulario electrónico, o sea, si me llego a equivocar, pues va a pasar algo. Se me va y no lo subsano, entonces se me va. Tengo 5 días para subsanar después del 31 de marzo. Y si no lo subsano y simplemente yo dejo eso ahí porque se me olvidó, pues el registro se me va a suspender. Y este registro, ¿cuál es la característica como diferente a los demás registros que administran las cámaras? Y es que la sanción por no renovar casi que uno la ve inmediatamente. Porque si yo no renuevo, automáticamente tengo que pagar el equivalente a un salario mínimo mensual a órdenes de Fontur, ¿cierto? No a órdenes de la Cámara, aclaremos eso, a órdenes de Fontur, a ese fondo de turismo. Entonces, digamos que a mí se me olvidó, yo me inscribí el año pasado, se me olvidó renovar, y por allá en abril me acordé que yo necesitaba un registro nacional de turismo para acreditarle a X, o porque la policía de turismo me lo solicitó. Voy y miro en la aplicación y me dice la aplicación que no tengo registro nacional de turismo. Me dice, no, es que usted no está activo, está suspendido. Para poderlo activar me toca pagar el equivalente a un salario mínimo. Entonces, un registro que era gratuito, pues se convierte, para poderlo volver a tener, en un salario mínimo mensual, ¿cierto? Para tenerlo muy, muy, muy presente. O sea, esa fecha de renovación no se les puede olvidar. O sea, el 1 de enero al 31 de marzo, pero hacerlo lo antes posible para que la Cámara simplemente proceda, si está correcto el diligenciamiento del formulario, simplemente proceda a hacer la respectiva actualización y que puedan pues como tener su registro. Bueno, dentro de las preguntas que tenemos, Walter, hola, no en el momento, mira, solamente pues nos están consultando mucho que si vamos a compartir las memorias. sí, claro. Entonces, sí, nosotros se las enviamos y también las pueden encontrar en la página web de la Cámara en Centro de Conocimiento. Ahí están colgadas las memorias de todos los eventos que nosotros realizamos. Y si tenemos por acá una pregunta de la señora Alicia Restrepo. Pregunta que cómo se llama la aplicación para renovarlo. Listo, Bueno, le vas a mostrar. perfecto. Bueno, la señora Sí, pregunta que cómo se llama la aplicación para renovar y si les pueden mostrar lo de las memorias o la página que les vas a mostrar de lo de Fontur. de Fontur. Bueno, entonces empecemos inicialmente por Fontur. En la página de Fontur, digamos que pueden encontrar diferente información, lo que yo les mencionaba ahora, pero en el menú pueden encontrar lo siguiente.
Si vamos a contribución para fiscal, hay varias opciones. Está la liquidación y pago, que básicamente me lleva a un aplicativo que ellos tienen donde igualmente tengo que crear un usuario y contraseña. Si tengo varios inmuebles, para tenerlo muy presente, si tengo varios inmuebles, tengo que crear un registro, o sea, creo un usuario, pero a partir de ese usuario creo un registro en Fontur, algo similar a lo que sucede con el Registro Nacional de Turismo. Cuando yo fui al Registro Nacional de Turismo, igualmente fui creando un RNT por cada inmueble que tenía. Entonces, para tenerlo muy presente, se identifican allá en Fontur también con el RNT que se tiene. Si tengo dudas frente al tema del aplicativo de Fontur, porque Fontur es una entidad completamente diferente a la cámara, a través de este contacto nos puede pues como recibir apoyo de ellos. Recuerden, actualmente no se controla Fontur por cámara, pero sí es importante que si tienen algún inconveniente frente a los pagos, frente a la plataforma, pues puedan comunicarse con ellos, porque el hecho de que ellos puedan inclusive solicitar la información a Airbnb en algún momento, pues podría también ser que ellos le digan a uno, oiga, usted nunca me reportó su información, por ejemplo. Listo. Igualmente acá a través de esa contribución para fiscal van a encontrar un calendario de pagos, ¿cierto? Y el calendario de pagos, mire cómo está. Incluso primer trimestre de 2022 se va a pagar fecha máxima, 2 de mayo. Segundo, 1 de agosto. Tercero, 31 de octubre. Enero, en este caso sería 31 de diciembre, o sea, los últimos tres sería fecha límite 30 de enero. Entonces son fechas límites que establece Fontur para el tema del pago de la contribución, que recuerde, de acuerdo a los ingresos que obtienen por el tema de la actividad. Si no se pagan dentro de estos plazos máximos que ellos establecen, ¿cierto? Porque como esto es una contribución, también generaría una mora para que lo tenga muy, muy presente. La aplicación le permite a uno pagar en línea o le permite igualmente hacer el pago, por ejemplo, en el Banco de Bogotá, ¿cierto? Para tenerlo muy presente. Ellos acá tienen inclusive un instructivo para la plataforma, es un instructivo pues muy completo, pero muy extenso, para tenerlo presente es bastante extenso, entonces de pronto muchas veces cuando uno lo va a leer dice que pues que es demasiado extenso para como uno dedicarse, de pronto más fácil los llamarán para contactarse. También van a encontrar una información general de quienes están obligados, pero básicamente están obligados todos. Por regla general, la tarifa es el 2.5 por mil sobre los ingresos. Y en el caso pues de bares y restaurantes, que como les decía ahora es un registro voluntario, siempre y cuando cumplan con 3 de esos requisitos adicionales, pues será el 1.5. Y el transporte pues de pasajeros será el equivalente a $1. Son como cositas pues como especiales. Entonces, esto es el tema de Fontur. Entonces, lo que nos mencionaba en Airbnb, o sea, los Airbnb están obligados a pagar Fontur, sí, de acuerdo con esas fechas límites de pago para que lo tengan muy, muy presente. Listo. Y en el tema del Registro Nacional de Turismo, vamos a esta página de Confecámaras, rnt.confecámaras.co. Veremos a que cargue. Este es, digamos, el aplicativo o la página a nivel nacional que se tiene destinada para hacer todos los trámites del Registro Nacional de Turismo. Es independiente de donde esté el inmueble, es independiente de donde esté el establecimiento de comercio. Ejemplo, hay prestadores que pueden tener inmuebles no sé, en Sabaneta, pero también tener un inmueble en Cartagena. Lo hacen por la misma aplicación, lo hacen con el mismo usuario, porque quien renueva es la persona natural o la persona jurídica, pero renueva uno a uno sus inmuebles. Hace poco revisé un prestador que tenía, por ejemplo, inscritos más de 20 inmuebles. Entonces, él en su momento tendrá que renovar este año los 20 inmuebles, los más de 20 inmuebles. Y adicionalmente tendrá que pagarle a Fontur, pues por cada uno de esos
y muebles, ¿cierto? Eso pues es como obligatorio. Dentro de esta aplicación de la página de la confederación que utilizamos para hacer la renovación de rnt.confecámaras.co, en estos cuadros podrán encontrar videos para restaurar la contraseña. Muchas veces se nos olvida. Si se nos olvida la contraseña, venimos acá, le decimos iniciar sesión y le decimos olvidó su contraseña y le anotamos el correo electrónico que está asociado a esa cuenta del Registro Nacional de Turismo para que lo tengan presente, ¿cierto? ¿Qué hará el sistema? Me enviará a mi correo un link para utilizarlo y cambiar la contraseña. Esa contraseña debe contener una mayúscula, un número, un signo y mínimo tener 8 caracteres. Hemos encontrado, por ejemplo, prestadores que cambian la contraseña y cuando la van a anotar le agregan un espacio. Entonces el sistema no la reconoce. Él dice, no, es que ese espacio también hace parte de la contraseña y le dice que no existe. Entonces tenerlo muy presente cuando la cambien. De forma adicional, bueno, pero es que lo que se me olvidó fue incluso el correo electrónico. Entonces, en esos casos, pues nos pueden llamar, incluso pues la página tiene un contáctenos y nosotros pues simplemente procedemos a validar si efectivamente sí tienen un registro pues activo o un usuario activo y les informamos a qué correo electrónico está vinculado. Hay personas que les ha pasado eso o simplemente en cierto momento cambiaron su correo y se olvidaron de pronto de ese otro y no recuerdan que es que acá lo habían creado con un correo anterior. Entonces, por esta opción de contáctenos también lo pueden hacer. Y muy importante el tema de recordar contraseña por este lado de acá. Listo. De forma adicional, la plataforma me permite a través de estos videos, pues conocer el proceso, o sea, está para restaurar, que básicamente es mostrarle lo que estaba en la parte superior, y la renovación también me da un paso a paso. De pronto acá no nos vamos pues como a dejar por el tema sonido, pero también pueden encontrar un video para hacerlo. En la parte inferior vamos a encontrar también unos manuales que están en PDF, pues si quiero tener esos manuales, donde está la solicitud de renovación igualmente, ¿cierto? Donde él me va a mostrar básicamente cómo funciona la renovación, ¿cierto? Donde me va a decir uno a uno, ingresar con mi usuario. Lo más importante es nunca olvidar el usuario del prestador. Llegado pues el caso que necesiten hacer la renovación, ¿cierto? Y si se les olvida, pues hacer ese contacto con nosotros para poderles ayudar. Y esperemos que no, también tienen la información del pago de la sanción. O sea, la tienen. Lo importante es que ninguno de los prestadores que estemos acá y ninguno de los prestadores de la Cámara en ningún momento olviden renovar su registro nacional de turismo para evitar esto, porque es que dejarse sancionar por un registro que es completamente gratuito no tiene como mucho sentido. O sea, pagar un salario mínimo por algo que es gratis, como que no tiene mucho sentido. Entonces, muy importante recordar hacer esa renovación del Registro Nacional de Turismo lo antes posible a través de esta página web. Caro, de pronto hay más preguntas. No tenemos más preguntas. Esperemos un momento si de pronto hay más preguntas o si no para finalizar el evento. No tenemos más, no llegan preguntas.
No, nuevamente recordarles la obligación de hacer la renovación anual del registro, que no importa la fecha en la cual se hayan registrado, o sea, que no importa si el Registro Nacional de Turismo se hizo ahora el 30 de diciembre del año 2021, no, independiente de esa fecha. Esos prestadores tienen que renovar, entonces no se les puede olvidar que la fecha límite es el 31 de marzo, no dejarlo para ese último día porque resulta que la plataforma se puede bloquear, porque hay más personas, porque sucede algo. Entonces, dejarse suspender un registro que tengo de 3 meses para hacerlo, pues no se justifica. Y adicionalmente, si bien yo creo que reitero, no es objeto de control por parte de nosotros, pues sí tener muy presente también la obligación con Fontur, no dejar de hacerla, porque si no se hace dentro del tiempo pues que ellos establecen dentro de esas fechas límites, igual ellos me van a cobrar mora. Entonces, también tenerlo muy presente. Estamos pues a disposición de los diferentes prestadores, si tienen dudas. Digamos, el teléfono de la Dirección de Servicios Registrales y Empresariales, pues digamos que pueden llamar a la secretaria. El número es 444-2344, extensión 1510. Si en algún momento pues necesitan que alguno de nosotros los atendamos, alguno de los abogados explicándoles en qué consiste o qué necesitan para el registro, si tienen dudas pues específicas. Y también aprovechar contáctenos, que en ocasiones pues nos dicen, no, me falta algo muy simple. Entonces también a través de ese contacto se pueden pues comunicar con nosotros y nosotros poderles ayudar para que puedan hacer su renovación anual. Y si tienen que hacer otro registro, también los podemos orientar de cómo lo hacen. Listo. Muchas gracias por la atención y estamos atentos. Carlos, no tienes audio, no te escuchamos. Agradecemos a todos la participación en el evento. Les recordamos que entonces las memorias las encontrarán en la página web de la Cámara de Comercio. De igual forma, también para las personas que quieran volver a ver el evento, vamos a tener en el canal de YouTube de la Cámara a partir de mañana. Ya lo pueden volver a visualizar. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Una feliz tarde.